Mientras la convenientemente sorda madre arrancaba el papel del rollo, la cosa, con su vocecita de entonces, niña de 5 años, quizás 4, le decía: Mami, pareces Dios. La madre respondía: ¿Por qué, mijita? Y la niña: es que yo te hablo, y tú no me contestas. Las sentencias de los niños están cargadas como el veneno de las serpientes recién nacidas y no tienen antídoto conocido. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Rommel y el día de hoy les vengo a hablar de este libro hermoso llamado Las Vergüenzas, de la escritora y poeta ecuatoriana María Auxiliadora Valladares. Este libro fue publicado originalmente en el 2013, pero se reeditó el año pasado en la colección Última Erranza del Centro de Publicaciones de la PUCE, y ellos tuvieron la gentileza de hacerme llegar un ejemplar, así que muchísimas gracias. Las Vergüenzas es un libro que está conformado por 10 cuentos cortos que tocan diversas temáticas como las relaciones familiares, la escritura, las relaciones tóxicas, la violencia, entre otros. En líneas generales, Las Vergüenzas es un libro que explora mucho lo autobiográfico para a partir de ello ir construyendo pequeños universos ficcionales que en algunos casos se pueden entremezclar. Momentos en un taxi hablando de fútbol, por ejemplo, o situaciones donde se suceden interesantes diálogos entre la narradora de un cuento y su sobrina, recorridos urbanos que la protagonista de una de las historias realiza recogiendo basura antes de presenciar un suicidio, etc. Da la impresión de que todos los relatos, o al menos la mayoría, emergen como una arquitectura de la ficción que sienta sus bases en lo anecdótico y lo experiencial. Bueno, como en todo claramente, pero aquí se siente con un poco más de potencia. Muchas veces durante la lectura de Las Vergüenzas me sorprendía a mí mismo preguntándome: ¿pero esto lo vivió realmente la autora? Cuando se habla de autoficción, hay diferentes acepciones y conceptos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Uno de los requisitos claros es que tanto el personaje protagonista como el autor del texto coincidan y que los hechos relatados sean ficticios. De lo contrario, estaríamos hablando de autobiografía. Sospecho que esto es lo que sucede precisamente en este libro. En algunos de los relatos, autor y personaje principal coinciden, y aunque las situaciones que se narren surjan de lo anecdótico, su construcción sobre esta base es pura ficción, evidentemente. Pero bueno, yo solamente estoy suponiendo, así que también puedo estar equivocado. En cuanto al estilo, tengo que decir que me ha gustado bastante, sobre todo la transición que existe en este libro entre el habla y la palabra escrita. Las voces de los personajes son muy auténticas y muy verosímiles, sobre todo por el uso de ecuatorianismos. Hay una carga oral en este libro muy interesante. Por ejemplo: ¿qué pasó? ¿Por qué esa cara?, preguntó su amiga Isadora. Nada, día de mierda en el trabajo. No, nena, se va a la verga el trabajo. Ven, te sirvo un trago, un vodka con Sprite cero, limón y sal, y se te olvida la huevada. Claramente la manera de hablar quiteña está muy presente, pero también la guayaquileña, y entonces hay una riqueza oral en este libro que a mí me parece muy atractiva. Pero no solamente eso, sino que también cuando hablan otros personajes con acentos o dialectos diferentes, eso también está reflejado en la escritura como tal. En uno de los cuentos, por ejemplo, habla un personaje argentino y cuando dice rodilla, en el texto aparece escrito con SH para que en realidad suene con el acento que debe tener, rodilla. Esto me pareció un recurso muy interesante que realmente me hubiese gustado ver más en otras partes del libro. Pero bueno, por lo demás, los modismos me parece que aportan muchísimo a la identidad de los personajes y a delinear el estilo de la autora. Ahora hablemos de mis cuentos favoritos. La verdad es que me gustaron la mayoría, unos más y otros menos, como suele suceder en toda antología de cuentos, pero hay dos que se quedaron realmente conmigo. El primero se titula El sótano y trata sobre dos hermanos, Esther y Antonio, que después de la muerte de su tío Federico deciden un día bajar al sótano a esculcar entre sus viejas pertenencias para al final descubrir una carta muy extraña. El arranque de este cuento inicia con un diálogo entre los dos personajes en el que el niño le pregunta a su hermana a qué cosa le teme más en la vida
Y Esther le responde que a los secretos de los muertos. Y bueno, esta conversación obviamente marca la pauta para el resto del relato y contiene una pista muy muy importante. El segundo cuento que me gustó mucho se titula La diestra y la siniestra y es un relato muy ambivalente que me resultó tierno y ominoso a la vez. La narradora, que una vez más existe ahí un juego de autoficción muy interesante, comienza a contar sobre la relación que mantiene con sus dos sobrinas, a la que llama la cosa y la pequeña. En el texto se muere hablando sobre las personalidades de las niñas, sobre sus comportamientos, sobre qué les gusta y qué no les gusta, y las pequeñas conversaciones que mantiene con ellas están muy muy claras en el texto. Esto precisamente es lo que compone el carácter tierno y a la vez inocente del relato, pero que al final también lo vuelve bastante siniestro cuando la cosa le cuenta a la narradora el método que utiliza para calmar a su hermana cuando tiene una pataleta. Es una cosa muy muy rara y eriza un poco la piel. Y nada, es un libro que disfruté mucho y que recomiendo enfáticamente. Son 10 cuentos que se leen muy muy rápido y que son muy disfrutables. Eh, y nada, quería como agradecer otra vez al Centro de Publicaciones de la PUSI por haberme hecho llegar un ejemplar. Espero que esta reseña pueda despertar el interés de algunas personas y pueden conseguir el libro con ellos precisamente. Así que nada, espero que les haya gustado esta reseña. Si fue así, dejen un dedo arriba, suscríbanse y bueno, todas esas cosas. Y nos vemos en un próximo video.